Un día como hoy, pero hace medio siglo, tuvo lugar la Noche Triste, alegre, triste para los españoles, alegre para los mexicas. Tenemos ya ambas versiones, pero precisamente hoy también, pues cumpliéndose los 500 años, se puso una placa en el lugar del árbol de esta noche que ahora se le llamó Noche Victoriosa. Y bueno, pues hubo ahí una ceremonia con cubrebocas y todo, porque pues ya saben en qué tiempos estamos. Bueno, pues yo no pude ir porque yo todavía estoy guardando la contingencia. Me parece que pues todavía, bueno, para mí no es momento de salir, como les he comentado antes, pues estamos como en una población un poco de riesgo, ¿no? Por algunas enfermedades que tenemos. Bueno, en mi caso pues ya les he contado, ¿no? Más o menos, que luego que me dan alergias, y entonces esa población mejor nos cuidamos, ¿no? Y bueno, de todas maneras no quería dejar pasar esta fecha para comentar acerca de este suceso, porque son 500 años, es algo muy importante y muy simbólico. Está el hecho, bueno, de acerca de esta victoria mexica, una derrota para los españoles temporal, porque pues ya después se reorganizaron, pero es algo muy emblemático. Y bueno, pues por eso yo creo que hicieron esa ceremonia ahí en los restos de este arbolito, que bueno, pues lamentablemente ese árbol sí ya está muerto, pero es un monumento natural. Y así como existe, bueno, es esta versión de que fue en el árbol de Popotla donde pasó este suceso de que Cortés llora, aunque en realidad, bueno, en las crónicas no mencionan ningún árbol, probablemente haya sido también en algún puede ser en algún otro lugar, ¿no? Pero es emblemático lo del árbol porque como que son monumentos naturales, les comentaba, que nos recuerdan un suceso histórico, y entonces quedan ahí fijados. Y realmente, bueno, pues sí, esos árboles fueron muy antiguos en efecto, y bien pudieron haber sido testigos de muchas escenas. Entonces sí es como algo que queda ahí, ¿no? Entonces, como les comentaba, una versión pues es que las dos son de tradición oral, pero la primera pues ubica este árbol en Popotla, que es el que conocemos, es al que le pusieron hoy la placa, y el otro se ubica en San Juan Totoltepec, que bueno, ahí cerca está la FES Acatlán, es donde yo estudié, la universidad, mi alma mater. Entonces también me emociona saber eso, que a lo mejor también pudo haber sido por ahí, o a lo mejor en ambos lugares, ¿no? También, ¿por qué no? Fue el camino que recorrieron, porque como sabemos, pues sí se fueron por toda la calzada México-Tacuba, que bueno, pues ahí es donde dicen que da el salto, el famoso salto al Alvarado, que igual también ya es como una exageración, pero sí, pudo haber sido que, bueno, para salvarse, pues saltó muy alto, no tanto como de Garrocha, ¿no? Pero sí, fue el que se salvó de los que iban al final de esta comitiva, que ya iba saliendo de México Tenochtitlan. Entonces, bueno, pues pasaban por toda esa calzada donde actualmente está el árbol de Popotla. Pero bueno, a desfavor de esta versión, pues se puede decir que quizá todavía estaban muy cerca, que quizá les podían venir pisando los talones y que no se iban a poder relajar sino hasta después. Entonces, bueno, pues eso está a favor de la otra versión, de que ya cuando llegan a otro lugar es cuando ya pueden dar rienda suelta a esas emociones. Pero ahí también tiene un contra, ¿no? Porque está muy lejos, entonces quizá sí se dio un un primer asentamiento temporal, ahí en Pobotla, y ya posteriormente pues se continúa en San Juan Totoltepec. De todas maneras, pues la exactitud en estos casos no es tan importante, porque son sucesos muy lejanos, donde realmente pues sí no podemos encontrar una comprobación que nos diga exactamente dónde fue, ¿no? Como les digo, ambas son tradiciones orales, pero ambos son monumentos muy emblemáticos, y que efectivamente por la antigüedad de estos árboles, pues sí, como les comentaba, pudieron haber sido testigos de estas escenas de tristeza, ¿no? Para ellos. Entonces, por eso se les llamó, en ese caso, la noche triste, ¿no? Y como también comentaban por ahí en los grupos, porque esto también lo hemos visto mucho ahorita en los grupos de historia de Facebook, pues sí, la historia la cuentan posteriormente los vencedores, ¿no? Que hay una versión de los vencidos también, pero pues sí, en la perspectiva de ellos, por eso le van a llamar la noche triste. 500 años después, como ven,
Es una característica que también me encanta de la historia, cómo pueden cambiar las interpretaciones, porque ahora ya lo que se dijo con esta placa es que era una noche victoriosa, ¿no? Se está tomando el punto de vista mexica. Para mí, bueno, pues quiero aclarar, son los dos. Para mí es, por eso en los posts que he hecho le he estado poniendo noche triste, alegre. ¿Por qué? Porque pues tomo en cuenta ambas narrativas, ¿no? Es decir, nosotros a lo mejor nos podemos imaginar qué es lo que sintieron los españoles y sus aliados cuando iban por esa calzada y habían sufrido esta derrota, pero también nos podemos poner en el lugar de los mexicas, también cómo se sintieron que, bueno, que eso ya había sido una guerra declarada contra estos antiguos huéspedes, supuestamente, que en realidad pues ya tenían un poco más forzado ahí a Moctezuma, y decir, bueno, pues ya los echamos de estas tierras, ¿no? Entonces para mí pues fue noche triste, alegre, tomando en cuenta ambas perspectivas, porque a lo mejor vuelvo a insistir con esta versión de, más bien esta consideración que yo llamo homérica y que también muchos también así lo han pensado, que es cuando Homero cuenta acerca de los sucesos en la Ilíada, ¿no? Después, por ejemplo, de una batalla o un enfrentamiento, te va a contar lo que estaba sucediendo tras las murallas de Troya, cuando, por ejemplo, Andrómaca recibe a su esposo Héctor, que está con su hijo y están comentando los sucesos. Y te puedes poner de parte de ellos, ¿no? O en el lugar de ellos, los puedes comprender. Pero también te dice lo que estaba pasando en el campamento de los aqueos, con Aquiles, que extrañaba a Briseida, ¿no? Con su amigo Patroclo. Y entonces también puedes entender la perspectiva de ellos. Y entonces siento que en este caso sucede algo parecido, ¿no? Y no solo porque seamos descendientes de ambos, ¿no? Porque eso también fue muy polémico el día de hoy. Se hicieron algunos videos, de hecho, al respecto, videos, posts, pláticas. Y en eso, pues sí, no creo que podamos tener una sola perspectiva, o al menos para mí, se trata como de ampliar un poco más el panorama. Es decir, yo comprendo perfectamente la intención de poner la placa hoy y cambiar esa interpretación, porque siempre se había visto de un modo distinto. Entonces de pronto es como que te cambian el chip y dicen noche victoriosa. Pues sí, porque también tuvo ese significado. Sin embargo, bueno, pues también el otro, para los que estaban ahí, para los españoles, como les digo, y sus aliados, pues también fue válido decir que hubo tristeza para ellos, ¿no? Entonces creo que esa es una historia alterna que también todavía puede seguir. Pueden seguir varias visiones acerca de este hecho. En cuanto les decía de las identificaciones, sí, por eso a mí no me gusta tanto ponerlas como, no sé, muy contrapuestas, ¿no? Porque pues ahí a lo mejor hay algunas personas que se sitúan en un solo lado de la moneda y se llega a dar como un poco de incomprensión hacia el otro lado de ambas partes, ¿no? Por ejemplo, esto fue una parte, ¿no? De cuando colocaron la placa, y decían, bueno, pues es que no, esto no, ya no se arregla con ninguna disculpa, no tiene ningún perdón, o sea, por más disculpas que puedan pedir, ¿no? Lo que pasó y todo esto, ¿no? Pero en eso, pues también se pierde la perspectiva de la otra parte, ¿no? Y el hecho de que también, pues ya han pasado muchísimos años, ¿no? Pero este mismo argumento de ya han pasado muchísimos años, también se puede usar del otro lado como para minimizar el hecho y decir, ya porque lo he escuchado también, ¿no? O sea, en pláticas ahora dicen, ya no se estén quejando, y piensan que es así como un trauma, o de decir que, dice, seguir clavados de algo que pasó hace 500 años, ¿no? Pero desde mi perspectiva no es tanto el hecho de decir, miren, es que todavía me aferro a un hecho, ¿no? Porque no es solamente un hecho. Como decía Brudel, es una historia de larga duración. Entonces no significa que nada más haya sido la conquista, pues este día, que fue, esto ya nos toca el próximo año conmemorar, ¿no? El 13 de agosto de 1521 y ya, ¿no? O sea, y pasó y ya se olvida.
No, porque esto, bueno, pues tuvo unas consecuencias que hasta hoy lo estamos viviendo. Entonces es un suceso de larga duración y no nos pueden decir de pronto salte del mismo, porque creo que a todos todavía nos sigue afectando como descendientes y muchos de ambas partes, aunque seamos de ambas partes, o sea, influye en nuestra psique todavía no es algo que haya pasado, es algo que está pasando. Aunque se oiga bastante raro, ¿eh? Sí, es algo que está pasando. Entonces, si bien hay que verlo con la perspectiva de los años, porque obviamente, o sea, al decir eso de, bueno, pues pidan disculpas, no son los mismos actores de ese tiempo a los que estamos ahora, y en eso estoy completamente de acuerdo, porque eso también, pues estaban discutiendo algunas posturas, pero de las estructuras, nuestra forma de pensar, la educación, todo eso, sí se ha derivado desde ese suceso y desde muchos otros sucesos que han pasado en nuestra historia. Entonces ahí sí podríamos decir que sigue influyendo. Entonces, por eso no es que haya pasado, como digo, está pasando. Es raro, pero así es, de acuerdo a este concepto de historia de larga duración. ¿Cómo les podría decir? Simplemente, por ejemplo, la idea de cuando se divide la sociedad en castas, es algo que pensamos que ya no existe, que ya se abolió, pero incluso pues ya ahorita no, o sea, somos supuestamente independientes, ¿no? Aunque también eso ha tenido muchas aristas, pero vemos que en la práctica pues la sociedad todavía sigue muy dividida, ¿no? Como si existieran esas castas. Entonces es una herencia cultural que viene desde esos sucesos y eso no lo podemos negar. Entonces, por eso es que sigue influyendo. Es una parte y es un ejemplo porque en realidad pues son muchísimas estructuras, ¿no? Eso diría Brudel, son estructuras, formas de vida, ideologías que todavía siguen permeando en la sociedad. Sin embargo, pues en la narrativa eso es lo que he tratado de hacer siempre que estudio historia, es conciliar estos puntos. No sé si lo haya logrado un poco, pero pues eso es lo que intento, ¿no? No nada más ponerme de un solo lado y burlarme del otro o decir que son malos, pues no. Simplemente leer ambas versiones y no negar tampoco los hechos, ¿no? Porque pues también en una de las pláticas que me invitaron a escuchar, decía, bueno, quien me había invitado, porque yo lo estaba escuchando por Twitter, decía él, es que no podemos negar que Cortés sí fue un invasor. Y decía otro compañero de él que también estaba hablando ahí, no fue un invasor porque no era México todavía, o sea, él hablaba de México como país, ¿no? Es cierto, no era México como país, era México Tenochtitlan, sí era México, pero era México Tenochtitlan, ¿no? Y era una región. Pero no por no haber hecho esto en el país que actualmente conocemos, que obviamente todavía no existía, no por eso deja de ser un invasor, porque pues sí estaba invadiendo estas culturas y esta tierra, ¿no? Entonces, sí era un invasor, ¿por qué no? O sea, es que hay que decirlo, ¿no? Al mismo tiempo también era un aventurero, era muy inteligente, hizo buenas estrategias, eso también hay que reconocerlo, ¿no? Porque es lo que decía esta otra persona, pero de que sí también lo que hizo fue una invasión, pues sí, ¿por qué lo vamos a negar, no? Y lo que decía él era, no, es que no era México y nosotros ya no somos los mismos y descendemos de ambos. Sí, también, pero no por eso lo vamos a negar. Es decir, como si un antepasado de nosotros hubiera hecho algo y nada más por ser antepasado de nosotros ya no reconocemos eso. Pues no, existe la autocrítica, tanto personal como familiar, como histórica. Y esto también lo podemos admitir. Ay, andan los gatos ahí haciendo travesuras. Es que por eso no hice este video antes, porque sí, luego hay mucho ruido aquí. Ya solamente me espero hasta la noche que ya más o menos se pueda grabar. Pero bueno, ahorita voy a ir a ver qué destrozos han hecho los gatinos. Pero sí, lo que les comentaba es eso, ¿no? Por ejemplo, imagínense que nuestro antepasado hubiera sido un ratero, ¿no? Y decir nosotros vamos a justificar que fue un ratero nada más. Es mágica que ya entró. creo. Bueno. Y nosotros vamos a justificar de que robó porque era nuestro ascendente, ¿no? Y decir, no, es que sí, porque como yo desciendo de esa persona, pues ya se borra el hecho. Pues no,
¿no? O sea, como les digo, hay que ser autocríticos y decir, bueno, pues sí, eso no le quita el hecho de que haya robado, por muy mi ascendiente que fuera. Entonces, en este caso sí fue una invasión y hay que reconocerlo. ¿Y somos descendientes de esa invasión? Sí, pero no por eso deja de ser invasión. Y pues no quisiera yo hablar ya de otros casos, por ejemplo, otros ejemplos más fuertes, ¿no? Por ejemplo, imagínense los hijos de una violación, te van a decir, sí, son hijos de la violación, sí, y no es su culpa, porque ellos no son culpables de ese acto, pero eso no quita que hayan sido producto de eso. Ni modo, y es un hecho injusto, ¿no? Lo que sucedió, lo que sucedió en ese pasado, no el hecho de que ellos estén, porque ellos no son culpables de eso. Entonces, algo parecido pasa con esto. Este, ya descendientes y todo, pues es independiente, ¿no? De lo que haya sucedido, porque fueron también hechos fortuitos. Pero no por eso vamos a dejar de reconocer los excesos que hubo, por ejemplo, y comentaban, por ejemplo, de ambas partes, ¿no? Porque sí, también los mexicas cometían excesos, pero en su caso era cuando cobraban los tributos. De eso era de lo que se quejaron con Cortés, porque muchos también dicen es que era por los sacrificios humanos. Pues no, porque muchos pueblos compartían esa cosmovisión, entonces aunque ellos no lo hicieran, los mismos pueblos lo hacían como una parte religiosa. Entonces, pues eso no era de lo que se quejaban, de lo que se quejaban era de estar rindiendo tributos y que a veces eran muy injustos con esa parte. Al menos eso es lo que dice Cortés y lo que dice Bernal, que de eso se quejaban, no tanto de los sacrificios, ¿no? Entonces, pues sí, también eran gandallas, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero del otro lado, pues sí, también fue una invasión y también se tiene que decir. Y de ahí surgimos, pues sí, pero no por eso es bueno. ¿No? No por eso es bueno ese origen, hay que reconocer que fue un origen violento, que eso también lo han reconocido otras personas que están analizando este mismo hecho, ¿no? De hecho, pues teníamos una plática también la vez pasada, donde estábamos platicando acerca de esto, ¿no? Sí, se reconoce que fue algo violento, sin embargo ahora, ya como, pues sí, los descendientes, podemos reconocer ambas raíces y no solamente dos, es lo que también comentaba, sino que tenemos muchas, somos un país multicultural y entonces tratar de aprovechar lo que tenga de esas raíces y pues hacer un rescate, ¿no? ¿Por qué no? De todos estos saberes. Porque a lo mejor también algunos de estos saberes pues se mantuvieron un poco a la sombra, ¿no? Digo, al tener una preponderancia en cuanto a la educación, en cuanto a la cultura de la parte europea, porque eso también lo han analizado sociólogos, historiadores, filósofos. Entonces, aunque la mayoría en este país todavía tenía origen indígena y fue así mucho, mucho tiempo hasta después de México independiente, todavía, de hecho hasta nuestros días. Lo que pasa es que ahorita pues ya ha habido mucho permeo cultural y que muchas personas ya no se identifican como indígenas, pero nuestro genoma mexicano en general, porque hay muchos grupos, pero en general todavía sigue una preponderancia indígena, ¿no? Aunque hablemos español y aunque digamos tenemos también una educación que se ha venido desarrollando, pero por más con el modelo europeo, ¿no? Es decir, por eso nos enseñan la historia así. Nos enseñan, por ejemplo, cuántos años no nos dijeron es la noche triste, ¿no? Porque era desde esa perspectiva. Igual, ya en el siglo XIX con los liberales, pues todo esto o sea, la educación también se inspiraba en Europa. Por eso se consideraba como lo más avanzado, ¿no? Y así ha llegado hasta nuestros días. Entonces, se puede considerar así. Pero entonces la parte que se ha, como les comentaba, mantenido como a la sombra, como decir, este es el saber no oficial, porque esto es lo que te estamos fomentando de parte de una educación formal y la otra pues es más de tradiciones, pero ¿por qué no rescatar parte de esas tradiciones? En este caso pues son más las indígenas las que se han mantenido como en esa sombra de no reconocerlas oficialmente
¿Y por qué no desarrollar esa parte ya sin tanto prejuicio? Eso es lo que podríamos hacer ahora, pienso yo. Y bueno, pues yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que esto se daba mucho antes, ¿no? Que decían que en estas fechas pues se molestaba mucho a los españoles porque decían, ah, es que ahora vamos así como a la venganza. No, pues ¿por qué tampoco es así, no? Digo, nosotros somos parte ya de ellos, somos como los parientes. A lo mejor, no sé, como los parientes pobres, porque hay algunos que dicen que a nosotros como que tampoco no, nos consideran tanto así, ¿no? Es decir, eh, como en una igualdad. En, y bueno, en ese sentido, pues sí, a lo mejor decimos, ay, mira, son como los parientes que están un poco más apartados, pero al final de cuentas sí son parientes, ¿por qué no? A lo mejor tenemos muchos primos de ese lado y es lo que a veces no nos ponemos a pensar de los que se vinieron para acá, ¿no? Aunque como les digo, pues aquí también mayormente el genoma sigue siendo todavía indígena, porque pues era la inmensa mayoría, ¿no? Pero toda la influencia también que tenemos de esa cultura, reconocerla, apreciarla, también tiene muchas partes buenas y no decir, ay, estamos enojados con esto es malo. No, porque en el pasado nos tocó ser enemigos, y digo, nos tocó porque tenemos de esas dos partes, pero en el presente pues no tendría por qué ser así. Es como dos padres que se divorcian, ¿no? Y que en ese momento pues estaban enojados, pero para nosotros siempre van a seguir siendo nuestros padres. Entonces, ¿por qué no reconocer de ambos sus enseñanzas? Es lo que opino, ¿no? Pero no quería dejar pasar, como les digo, este día para hablar un poco acerca de esta fecha tan importante. Yo siempre soy mucho de efemérides y en este caso pues son 500 años, eso no es poquito, es muy simbólico pensar además que estamos en el mismo lugar casi en donde ocurrieron estos hechos y no sé, algo especial se puede sentir en esta noche con la noche triste alegre. Nos vemos en un próximo video, amigos, porque ya es tarde. Hasta luego.